Juan Ramón Pardo, que ya estuvo dándonos una charla el 11 de mayo sobre música y astronomía. Habréis asistido a algunos, seguramente os acordaréis. Sí, muy buena. Muy buena, Juan Ramón. En el año pasado hubo un concierto de inauguración del año astronómico en Cuenca y él es el que coordinó tanto la música como porque fueron también proyecciones de astronomía, ¿no? Hizo físicas en la Universidad Complutense de Madrid, estudió doctorado en París, también estuvo trabajando en Estados Unidos también, ¿no? Y actualmente pues, se encuentra en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajando en esto, en astrofísica molecular. Así que comenzamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la charla de hoy va a ser sobre esa parte del universo precisamente que no podemos ver con los telescopios ópticos, que seguramente es con lo que ustedes estarán más habituados a observar. Vamos a hacer un recorrido desde lo más lejano a lo más cercano, mostrando que las moléculas se encuentran presentes en muchos objetos del universo y que realmente el poder detectarlas nos permite poder llegar a parámetros físicos y químicos que realmente pues, son una nueva puerta abierta en la astronomía. Todo esto hace 30 años era desconocido y gracias a los radiotelescopios pues se está revelando toda esta parte del universo frío. El principal problema que tenemos en la observación con radiotelescopios es que estamos en longitudes de onda muy largas. Si la comparamos con el óptico, típicamente es una longitud de onda 1000 veces superior en término medio, lo cual significa que para un tamaño dado de telescopio pues la resolución angular que tenemos es 1000 veces inferior. Por ese motivo se están construyendo en la actualidad grandes complejos de radiotelescopios como este que ven aquí, que es el Observatorio ALMA en Chile, con 50 antenas de 12 metros de diámetro, con el fin de poder llegar a competir en resolución angular con lo que hoy en día puede hacer telescopios de infrarrojo cercano o telescopios ópticos como el Hubble. Bueno, así aparece el medio interestelar en el óptico, todo ese conjunto de gas y de polvo que existe en nuestra galaxia y en otras galaxias. Así lo vemos en el óptico. Básicamente, cuando hay una estrella, pues se ilumina el polvo en estas regiones y vemos las nebulosas de reflexión, como esta que ven aquí en la región de Orión. Y el gas extremadamente frío, que existe en grandes cantidades, pues por ejemplo aquí lo podemos ver en la absorción respecto a la emisión de fondo de esta nebulosa de reflexión. En la cabeza de caballo pues tenemos gas a temperaturas de 200 grados bajo cero e incluso inferiores. Evidentemente no hay ninguna radiación, prácticamente nada en el óptico y bueno, el espectro de cuerpo negro de un gas tan frío pues precisamente su pico está o bien en el infrarrojo lejano o ya en las microondas, ondas milimétricas, etc. Todo el dominio de observación de la radioastronomía. Bueno, estas regiones tan frías y densas, aparte de contener también polvo, contienen moléculas. Aquí se dan las condiciones para que las moléculas puedan sobrevivir un largo tiempo. El cómo se forman, pues lo explicaremos rápidamente durante la charla. Y en particular estas moléculas, bueno, hay emisión de continuo, como digo, pues el polvo a una determinada temperatura emite un espectro de cuerpo negro continuo, pero aparte hay líneas espectrales que son propias a las diferentes moléculas que se encuentran dentro de estas regiones. Las frecuencias de emisión pues están perfectamente catalogadas para moléculas sencillas y de esta manera, pues al igual que los átomos en las estrellas, pues podemos saber cuál es el contenido químico aquí dentro. Las moléculas que hay a nuestro alrededor, aquí en la
la Tierra son complejas. Aquí tenemos algunos ejemplos de moléculas que están relacionadas con la química de la vida, la proteína, el ibuprofeno, ácido fólico. Una molécula más sencilla de todas estas, del mismo tipo, el anillo aromático más sencillo es el benceno, con 6 carbonos y 6 hidrógenos. Bien, pues esta es una de las, realmente es el único anillo aromático que ha sido claramente identificado en el medio interestelar. Y se puede imaginar que en las densidades, aunque sean altas respecto a la media dentro de la galaxia, en las nubes moleculares, no dejan de ser densidades extremadamente bajas respecto a pues, el aire que estamos respirando. De manera que realmente formar una molécula con 12 átomos como es esta, pues es un proceso realmente complicado. Pues las velocidades de reacción aquí para formar una molécula diatómica, pues los tiempos son habitualmente de millones de años. Aquí tenemos una lista de las moléculas que hasta ahora se han podido identificar con seguridad en el universo, estoy hablando fuera del sistema solar, en nubes moleculares o en atmósferas de estrellas evolucionadas, con la ayuda de radiotelescopios. En total, solamente 130 moléculas y lo que es más interesante es que todas ellas son relativamente modestas en complejidad. Tenemos moléculas de 2 átomos y hasta moléculas de 13 átomos. Más allá, aunque sabemos que existen moléculas más complejas, es extremadamente difícil afirmar con toda seguridad que determinada línea espectral pues, corresponde a una molécula de mayor complejidad que esta. ¿Por qué es fácil de entender? Cuando tenemos moléculas muy sencillas, con 2 átomos, pues el espectro, es decir, las líneas que emiten, son pocas y claramente identificadas. Conforme vamos teniendo más átomos, vamos añadiendo átomos, lo que tenemos es más grados de libertad. Entonces, supongo que conocerán los principios de la mecánica cuántica, que significa que el hamiltoniano, que describe ese sistema, es más complicado, más grado de libertad, entonces las funciones propias son mucho mayores y tenemos mucho más complejas, tenemos mayor cantidad de líneas espectrales. Cuando realmente vamos a 6-7 átomos, los espectros moleculares son extremadamente complejos, con miles de líneas en la zona de frecuencias que podemos acceder por un radiotelescopio, donde, por ejemplo, para el monóxido de carbono tendríamos 5 líneas, para una molécula de este tipo con 7 átomos podríamos llegar a tener varios miles. Evidentemente 5 líneas aquí aparecen además muy intensas porque, por una parte, existe el concepto de la función de partición, es decir, que la probabilidad para cada una de ellas es grande, pero es que además la molécula de CO es una molécula que va a ser mucho más abundante que una de 7 átomos porque es mucho más fácil formar una molécula diatómica. De esta manera, pues cada vez es más y más difícil detectar moléculas de mayor complejidad. Esta de aquí de 13 átomos se ha podido afirmar con seguridad que la hemos detectado porque en realidad, a pesar de tener 13 átomos, tiene una estructura muy sencilla, es una cadena lineal. Tiene un hidrógeno, 11 carbonos, alternando enlaces sencillos y triples, y termina con un hidrógeno unido con el enlace triple al último carbono. Es una molécula completamente lineal. Entonces, desde el punto de vista espectroscópico, una molécula totalmente lineal es igual que una molécula diatómica. Realmente una molécula diatómica, nos tendríamos aquí un átomo, aquí el otro, y es algo que rota en el espacio. Pues es simplemente un eje que está rotando en el espacio. Si en lugar de tener un átomo tenemos 11, pero todos dispuestos en línea, pues sería lo mismo, sería como una vara rotando en el espacio, un sistema sencillo. Mientras que estas de aquí, que tienen menos átomos, como pueden ver, pues están orientados en diferentes ángulos, y esto, desde el punto de vista mecánico cuántico, pues es mucho más complejo y da lugar a mucho más grado de libertad, muchas más líneas espectrales, cada línea espectral muchísimo más débil y bueno, pues es más difícil de afirmar con seguridad que la hemos detectado. Realmente, cuando uno observa una región del espacio donde hay muchas moléculas, tenemos lo que se llama el límite de confusión. Es decir, con un radiotelescopio empezamos a observar, vamos reduciendo el ruido de nuestras observaciones y al final nos queda una cosa
que parece ruido, pero que en realidad no es ruido, porque conforme seguimos pasando, integrando durante horas y horas y horas, sigue conservando la misma forma. Parece algo gaussiano, pero que siempre tiene la misma forma. Es porque son miles de líneas, todas sumadas, juntas entre sí, que realmente se solapan y no se pueden llegar a discernir individualmente. Es lo que se llama el límite de confusión. Eso se da en el caso de observaciones, por ejemplo, en la región molecular de Orión, que es la nube molecular más rica y próxima a la Tierra. Bueno, pues vamos a dar, como he dicho, un repaso a las moléculas en el universo. Vamos a ver en qué sitio las podemos encontrar, porque evidentemente no están en todos los lados. ¿Por qué son tan importantes? Es decir, porque revelan una cara del universo que no podemos estudiar, por ejemplo, con observaciones ópticas. Y por qué son únicas en el estudio de algunos objetos universos. Hay ciertos objetos que, si no fuese por las observaciones radioastronómicas y por la espectroscopia molecular, no podríamos verdaderamente conocer nada sobre ellos. La molécula más útil que hay en radioastronomía es el monóxido de carbono, debido a que es la molécula diatómica más abundante, que tiene realmente un espectro de líneas, que se llama espectro de rotación. Básicamente, para que una molécula emita líneas espectrales de rotación, lo que es necesario es que tenga un momento dipolar. Quiere decirse, en este caso, pues tenemos dos átomos distintos, la distribución de carga pues tiene una disimetría en la dirección del eje de la molécula, y este momento dipolar eléctrico lo que hace es que está rotando en el espacio, y en esa rotación pues se emiten o se absorben fotones. Entonces, si hay una componente con el campo electromagnético, si la molécula fuese completamente simétrica, bueno, pues no tendríamos un momento eléctrico rodando en el espacio que pudiese acoplarse con el campo electromagnético. El monóxido de carbono, como digo, es la molécula diatómica no simétrica más abundante que hay en el universo. La molécula diatómica más abundante, obviamente, es el hidrógeno molecular, pero por ser totalmente simétrica no presenta líneas espectrales de rotación. ¿De acuerdo? Además, bueno, tenemos indicios en una región de gas. Evidentemente, si queremos pesar esa región de gas, lo que tendríamos que hacer es estimar cuál es la cantidad de hidrógeno molecular, lo que pasa es que no lo podemos observar. Pero tenemos indicios de más o menos por dónde anda la relación entre el monóxido de carbono y el hidrógeno molecular. De manera que observamos el hidrógeno molecular, estimamos cuál es la cantidad de materia en forma de... Perdón, observamos el monóxido de carbono, estimamos cuál es la cantidad total de materia en forma de monóxido de carbono, y aplicando pues la relación de abundancias podemos saber cuánto hidrógeno molecular hay y finalmente saber cuál es la masa total de la nube, más o menos. Bueno, pues como digo, el monóxido de carbono también pues tiene un espectro muy sencillo, por ser una molécula tan sencilla en su estructura, y realmente pues podemos observar el monóxido de carbono en objetos extremadamente distantes del universo o en las atmósferas de planetas o satélites aquí del sistema solar. Les voy a poner algunos ejemplos. Hemos observado monóxido de carbono en cuásares a alto redshift. Realmente objetos que no podíamos ver en el óptico, que han sido detectados en un cuásar. Esto es una imagen óptica, y realmente por aquí no lo vemos en el óptico, pero sí que lo vemos en observación radio. Tenemos un objeto doble, por aquí más o menos, con una línea de emisión de monóxido de carbono, el máximo aquí y otro máximo acá. De esta manera, pues se ha detectado un cuásar a z igual a 4,7. Hay que decir que las grandes las ondas muy largas, cuando se trata de estudiar el universo lejano, son muy importantes, porque debido al corrimiento al rojo, si
tenemos una galaxia con estrellas, con polvo, etc., tenemos un espectro global de emisión de la galaxia debido al movimiento rojo, todas las frecuencias, toda la emisión tiende a irse precisamente a la configuración de bandas. De manera que instrumentos como ALMA, como ese conjunto de radiotelescopios de los cuales les he hablado al principio, pues van a ser máquinas cosmológicas muy importantes, nos va a permitir detectar muchas galaxias normales que debido a la gran distancia, debido al gran corrimiento rojo, ya no son posibles detectarlas con telescopios como el Hubble. Bueno, aquí tienen una imagen muy bonita de una lente gravitacional que se detectó con radiotelescopio, observaciones moleculares. Estos son 4 picos de un objeto que se encuentra detrás de una gran grupo de galaxias, y aquí podemos ver los 4 picos de la emisión de la molécula de CO 7,6, quiere decir la línea rotacional desde el nivel 7 al nivel 6. Bueno, y vamos a ver realmente cómo en un objeto bien conocido como es la galaxia de Andrómeda, la observación del CO nos da una imagen muy complementaria respecto a su aspecto en el óptico. Esta es la imagen óptica, básicamente pues aquí lo que estamos viendo es la luz de miles de millones de estrellas. Y bueno, pues en la imagen óptica podemos ver zonas oscuras que precisamente pues corresponden a regiones donde este gas frío que forma parte de la galaxia pues, y que en un futuro dará origen a un grupo de nuevas estrellas. Pues si hacemos un mapa precisamente de la emisión de CO con el carbono de 31, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en el núcleo, donde tenemos una emisión más brillante debido a las estrellas, pues prácticamente no hay nada de moléculas. ¿Qué pasa? Pues que aquí realmente la mayor parte de la masa está ya en forma de estrellas y prácticamente no existe gas. Todo ha sido transformado, o la mayoría ha sido transformado en estrellas. Mientras que precisamente los brazos espirales en estas regiones, como esta que ven aquí, oscura, pues precisamente aquí es donde tenemos un pico de intensidad en emisión molecular. Realmente la imagen sería muy complementaria a la imagen óptica. Bueno, pues aquí lo que tenemos es todas las regiones de gas frío que en un futuro darán origen al nacimiento de nuevas estrellas. Bueno, vamos llegando cada vez más y más próximos, ahora estamos dentro de nuestra galaxia. Ahora les he puesto aquí una imagen óptica de una nube molecular fría y oscura. Algo parecido pues, al objeto con un saco de carbón que conoce muy bien en el hemisferio sur. Bueno, pues aquí básicamente lo que tenemos es gas muy frío, las temperaturas pueden ser desde más o menos 10 grados Kelvin, típicamente hasta los 70-80 grados Kelvin. Hay una gran cantidad de polvo y de gas que produce una extinción de la luz de las estrellas que se encuentran detrás. Básicamente para medir la densidad de estas nubes pues podemos usar un método de contar estrellas. Según la altura sobre el plano galáctico tenemos una densidad promedio de estrellas y conforme vamos penetrando en la nube pues se va viendo que la densidad pues, va bajando, simplemente por el efecto de la extinción y además las estrellas se van enrojeciendo. Por este método de contar estrellas podemos hacer un mapa realmente de la nube de su densidad desde la periferia hasta el centro. Y vamos a comparar esto con una observación precisamente hecha con un radiotelescopio, que lo que nos da es, si observamos en continuo, lo que vamos a observar es el espectro del cuerpo negro del polvo y la mayor intensidad pues significa mayor cantidad de polvo. Y si cogemos una línea, una molécula, por ejemplo, del CO, a mayor intensidad de esa línea molecular, pues significa que hay mayor cantidad de esa molécula. Bueno, pues aquí hemos superpuesto una imagen óptica de una de estas nubes frías y oscuras en nuestra galaxia, y estos contornos que ven aquí son en continuo a 1,3 milímetros. Realmente esto nos está trazando emisión térmica
del polvo, que como veis pues es creciente justo hacia el centro. Aquí se encontraría el máximo, el pico de emisión del polvo. Conforme nos vamos acercando hacia el centro, pues si por ejemplo observamos el monóxido de carbono, también la emisión de esta molécula va creciendo. Lo que nos esperaría, realmente, vemos aquí este diagrama, que realmente aquí lo que mostramos es extinción en magnitudes visuales. Aquí tenemos en esta zona, aquí tenemos extinción cero, y conforme vamos hacia el centro, la extinción va siendo cada vez mayor, vamos viendo menos y menos estrellas de las que se encuentran detrás. Bueno, pues extinción en magnitudes visuales, simplemente obtenida por contando estrellas, esta dirección. Y en el eje de ordenadas tenemos la abundancia de la molécula de CO derivada por observaciones moleculares hacia el centro. Realmente lo que esperaríamos es que conforme vamos teniendo mayor extinción, pues debemos tener también más moléculas. Y bueno, pues tendríamos esta línea creciente. Sin embargo, llega un momento en que esto ya no crece más y de pronto como se estabiliza. Llega un momento en que la densidad de la nube sigue creciendo, va habiendo más y más polvo, sigue habiendo mayor extinción de la luz de las estrellas que se encuentran detrás, pero sin embargo la abundancia molecular ya no crece más. Esto se produce en el momento en que el polvo es hay tanto que las moléculas tienden a pegarse al polvo. Entonces se llama el proceso de la depleción molecular. La molécula que se encuentra en forma de gas, en el momento en que hay tanta densidad de polvo interestelar que algunas de ellas se van pegando en el polvo de manera que desaparecen de la fase de gas y ya no las detectamos. Y esto es lo que muestra estas observaciones que veis. Muy interesante. Ese es un resultado relativamente reciente. Bueno, pues hemos ido desde los cuásares hasta nuestra galaxia, y entonces ahora pues lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por el ciclo de vida estelar. Aquí tenemos las regiones frías, como he dicho, polvo y gas muy frío, que bueno, pues, dan origen al nacimiento de estrellas, porque bueno, pues, dos galaxias chocan, o hay una explosión de supernova que produce ondas de choques aquí que va favoreciendo que se formen grumos y estrellas. Y bueno, pues realmente las estrellas pueden ser de baja masa, que es este ciclo de aquí, o de alta masa, que es este ciclo de aquí, que acaba en una explosión molecular. Pues vamos a ver que en todas estas fases realmente las moléculas están presentes. Lo que ocurre es que la asignatura observacional es distinta. En una fase se ve de una manera y en otras fases las observaciones realmente pues son muy diferentes. Vamos a ir viéndolo poquito a poco. Hemos ya visto esta fase de aquí, la de nube fría y densa, realmente los precursores muy primitivos de la formación estelar. Todavía falta muchísimo tiempo hasta que se formen estrellas. Y ahora bueno, pues vamos a ver estrellas en objetos estelares jóvenes, en protoestrellas. Vamos a ver, perdón, moléculas en protoestrellas. Realmente cuando una estrella comienza a formarse, como saben, tenemos este tipo de objetos, Heavy Arrow. La acreción molecular se lleva a cabo formando un disco y suelen haber chorros, jets, en la dirección perpendicular al disco, generados por estos objetos protoestelares para irse estabilizando. Todo este proceso de la formación estelar se produce realmente dentro de la nube de gas y polvo que forma la estrella. De manera que cuando se forman estos jets, pues se producen ondas de choque que tienen un jet formado en una protoestrella, que realmente como la protoestrella está dentro de una nube molecular, de la cual se va alimentando de materia, pues el jet va formando estas ondas de choques que ven aquí en esta imagen óptica. Bueno, pues toda la dinámica de ese proceso se puede estudiar muy bien con observaciones moleculares. Y tienen el típico mapa que se obtiene con la molécula de CO y con un interferómetro que permite obtener resoluciones angulares próximas a un segundo de arco.
los diagramas de contorno lo que muestran es la emisión de la molécula de CO a distintas velocidades. Lo bueno que tenemos en las observaciones moleculares es que tenemos una gran resolución espectral y podemos estudiar la cinemática, podemos distinguir muy bien el CO, el monóxido de carbono que se está moviendo a 10 km por segundo, el que se está moviendo a 5, el que se está moviendo, bueno, está a 0, a menos 5, etc. En las observaciones ópticas, simplemente por el hecho de que son frecuencias mucho más altas, es más difícil obtener esta resolución en velocidades. Bueno, pues aquí realmente lo que hemos hecho es un corte, es decir, tenemos una línea de emisión, pues, frecuencia en el eje horizontal y intensidad en el eje vertical, y lo que hacemos es que la línea de emisión pues la dividimos en diferentes intervalos de velocidad, y en cada intervalo de velocidad y en cada posición en el cielo pues tenemos una determinada intensidad y formamos un mapa de contornos. La parte roja correspondería al gas que se está alejando de nosotros, la parte azul correspondería al gas que se está acercando, y la blanca es gas que está a una velocidad cero. Realmente pueden ver aquí, esta parte blanca correspondería a ese disco que va alimentando la estrella, y estas dos partes son los dos lóbulos del jet, que, como digo, va estabilizando este objeto protoestelar. Como pueden ver, pues, en estos observaciones moleculares se puede tener un gran detalle en cuanto a la dinámica. Bueno, esto es imposible en observaciones ópticas. ¿Pero por qué es esto? Bueno, se lo acabo de explicar. La escala de frecuencias la podemos traducir en escala de velocidad, simplemente aplicando la ley del efecto Doppler. Y como digo, tenemos una alta resolución en velocidad. Es decir, nosotros podemos conseguir en radioastronomía resoluciones en velocidad de cientos o incluso decenas de metros por segundo. Aquí tienen una línea de CO, bueno, tenemos intensidad cero, luego aquí tenemos una cierta emisión, y pueden ver cómo tenemos velocidad de 5 km por segundo, aquí serían aproximadamente 12 km por segundo. Tenemos toda esta información en velocidad. Estas intensidades, esta velocidad, y aquí lo que tienen es diferentes posiciones. En este mapa, menos 36 segundos de arco, 60 segundos de arco, 24, bueno, son diferentes posiciones en el mapa. Realmente, nosotros lo que obtenemos cuando hacemos estos mapas, pues es una malla con un espectro en cada posición, y a su vez cada espectro pues está dividido en velocidades, de manera que podemos combinar todos esos datos para hacer estos mapas de contorno muy detallados, que están aquí superpuestos respecto a la imagen óptica. Aquí tenemos la imagen óptica del jet, donde vemos aquí un poquito pues, la onda de choque en uno de los lados y en el otro lado, pero realmente hay toda una dinámica entre medias, que en el óptico no se ve nada, y sin embargo las resoluciones moleculares se pueden revelar con grandísimo detalle. Pueden ver que hay gas por aquí, que realmente pues, en el óptico no se ve absolutamente nada. Bueno, nubes moleculares calientes, regiones de formación estelar, la más famosa de todas, obviamente es esta, que conoce muy bien, además la óptica de la nebulosa de Orión. Esta es la nube de gas y polvo, nube molecular más rica que hay en nuestra galaxia y más cercana a nosotros. Es el objeto favorito de la radioastronomía. Y aquí tienen, incluso se ve mejor que en la diapositiva anterior, pues un ejemplo de los espectros típicos que obtenemos en las observaciones radioastronómicas. Velocidad, intensidad y diferentes posiciones en torno a la posición de referencia. Pueden ver cómo en este caso estamos observando Orión, la posición de referencia es IRC2, que es justo una protoestrella, un sitio donde se está produciendo un colapso de gas que está formando una nueva estrella. Pueden ver que justo en esta posición el CO aparece una línea espectral muy ancha en velocidades. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que el gas molecular realmente se está moviendo a gran velocidad. En la dinámica, pues el gas está cayendo hacia la protoestrella, y también pues
en direcciones perpendiculares se está produciendo estos jets que están en el objeto. Conforme nos vamos separando de esa posición central donde se encuentra la protoestrella, pues ven que el gas cada vez su espectro aparece más y más estrecho. Hasta aquí, a 130 segundos de arco, es decir, a 2 minutos de distancia angular respecto a la protoestrella, lo que tenemos es una línea de monóxido de carbono muy estrechita. Realmente el rango de velocidades pueden ver aquí que es unos 10 km por segundo. Bueno, pues este rango de velocidades es el rango normal de la nube, lo que nosotros llamamos la nube ambiente. Tenemos una nube de gas que tiene una cierta turbulencia, una cierta temperatura, y las velocidades ligadas a esa turbulencia, a esa temperatura, son más o menos 5 km por segundo. Y esta gran anchura que ven acá y mayor intensidad simplemente corresponde a mayor cantidad de gas más cerca de esta protoestrella, que además está moviendo a grandes velocidades en ese proceso, como digo, de colapso que está formando la nueva estrella. Bueno, pues esto es que se lo tienen que imaginar, como digo, como una rejilla de espectros en 2 dimensiones, pues nos permite a nosotros trazar un diagrama de contornos. Aquí está la protoestrella, IRC2 de Orión, y este es el mapa de distribución del monóxido de carbono. Evidentemente esto es creciente, la mayor densidad de monóxido de carbono se da justo donde se encuentra la protoestrella, donde luego va agregando cada vez más y más material. Hemos hecho unas observaciones complementarias de carbono atómico, que es lo que se muestra aquí en colores, y el carbono atómico precisamente pueden ver que su máximo no está donde se encuentra la estrella, sino en 2 posiciones que son casi como complementarias a la distribución del gas molecular. Realmente lo que pensamos es que este jet que se forma para estabilizar la estrella, pues está produciendo choques con la nube ambiente aquí y aquí, y en esos choques se produce disociación del monóxido de carbono. Tenemos CO, y debido a los choques del gas de alta velocidad se rompen algunas moléculas, y por eso en estas 2 regiones justamente opuestas se está produciendo el máximo de esa emisión del carbono atómico. Bueno, otra imagen para que vean la complementariedad entre una observación óptica y una observación molecular. Esta es la nebulosa de la trífida, una imagen bien conocida. Ven perfectamente la nebulosa de reflexión, y luego estos 3 brazos oscuros, precisamente es el gas líquido y denso que absorbe la luz de la nebulosa de reflexión, que se encontraría pues, un poquito por detrás de esta región de gas. Pues bien, si esto lo observamos con monóxido de carbono, justo estos 3 brazos aparecen precisamente como lo más brillante en esa imagen molecular. O sea, estas 2 imágenes realmente nos muestran la gran complementariedad que hay entre observaciones del universo molecular y observaciones del universo óptico. Bueno, pues ya hemos formado una estrella y hemos consumido totalmente el gas de esa nube primitiva, de esa nube madre, y lo que tenemos es una estrella que está aislada como el Sol prácticamente, y pues ya no hay gas alrededor. Pero sí que, a pesar de todo, en un sistema solar como el nuestro, pues hay moléculas por todos los lados, porque hay objetos suficientemente fríos. Hay pocas moléculas en el Sol, pero sí que hay muchas en los objetos que giran alrededor, y en concreto en las atmósferas de los planetas. Las observaciones moleculares son extremadamente importantes para comprender la dinámica y la composición química de las atmósferas planetarias. Aquí lo que les muestro es una observación de Titán hecha con un interferómetro que está en tierra, de SMA, está situado en Hawái, en Mauna Kea. Y bueno, pues esta es la imagen de Titán, y realmente la observación radioastronómica lo que está recogiendo es la emisión molecular en esta región de
y este es el resultado de la observación. Ven esta línea que se debe al HTM. Y realmente cuando hacemos un zoom aquí en la región más central, podemos ver como tenemos a su vez otro pico más. Bueno, esta forma de línea, que ven así, esto es lo que nosotros llamamos una lorenciana. Las líneas que hemos visto antes, aquí, esto se asemeja más a una gaussiana, que conocer estadística, una campana de Gauss. Esto es realmente lo que solemos ver en el medio interestelar, y sin embargo en las atmósferas planetarias lo que vemos es una forma que es totalmente distinta, es una lorenciana. Esto lo que nos está informando es de cómo es el mecanismo de emisión molecular. En una nube de gas, que a fin de cuentas es poco densa, pues realmente lo que tenemos ahí es un movimiento turbulento, un movimiento también de agitación térmica. Como saben, cuando observamos la emisión de un plasma que se está simplemente moviendo por agitación térmica, pues ahí lo que tenemos es una distribución de velocidades de Maxwell, y eso realmente es una gaussiana. Finalmente, cuando lo detectamos con un telescopio, pues eso nos da una campana de Gauss. Cuando observamos algo mucho más denso, como es la atmósfera de un planeta, donde el gas varios órdenes de magnitud más denso, realmente el mecanismo dominante para determinar la forma de la línea no es la agitación térmica, no es esa distribución de Gauss, esa distribución más de velocidades, que finalmente es una campana de Gauss, sino que aquí lo que importa es, como la densidad es tan grande, se producen choques entre las moléculas, y esos choques lo que afectan es a la posición de los niveles de energía. Y la manera en que esos niveles de energía cambian su posición respecto a la posición que tendrían si la molécula estuviese aislada completamente en el espacio, es una función de este tipo, que es una lorenciana. La anchura que tenga esta lorenciana va a depender de cuán frecuentes sean esos choques, y esto simplemente es una medida de la presión. De manera que cuando observamos una línea como esta en la atmósfera de Titán, pues midiendo su anchura podemos saber cuál es la presión promedio que tenemos en esta región. Y además se fijan que aquí tenemos una anchura, que es esta de aquí, pero luego, si hacemos el zoom, tenemos como otra lorenciana que está superpuesta, muchísimo más débil, con una anchura mucho menor. Bueno, pues esto simplemente es la emisión del gas que correspondería a la región más alta, por así decirlo, sobre la superficie que estamos recogiendo con nuestro telescopio. Tenemos poca intensidad porque hay poquito gas aquí, y menor anchura porque evidentemente la presión es más pequeña. Estudiando en detalle el perfil de las líneas podemos conocer muy bien cuál es la distribución de presión en una atmósfera planetaria. Aquí tienen exactamente lo mismo, es una línea espectral, en este caso de fosfina, y otras de amoníaco en la atmósfera de Júpiter. Aquí las hacemos invertidas. Preguntarán ustedes por qué. Pues simplemente porque Júpiter es un objeto bastante grande. Cuando observamos con un radiotelescopio, pues en este caso estamos apuntando justo a la región central. Entonces lo que tenemos, la radiación que está recogiendo nuestro radiotelescopio es el continuo que emite el planeta, y luego el gas que se encuentra desde la superficie del planeta hacia arriba, lo que hace es que va absorbiendo ese continuo. Entonces las líneas espectrales, en este caso, aparecen en absorción respecto al continuo del planeta. En el caso de Titán, como estamos observando esta región de aquí, prácticamente no cogemos nada de Titán, y vamos a detectar esta pequeña parte, que esa es la razón por la cual el espectro no está a 0. Pueden ver aquí que está más o menos a 4 en esta escala. Bueno, posibilidades no vienen a caso. Bueno, pues ese 4 de aquí es precisamente el continuo que corresponde a esta pequeña región que estamos detectando con el radiotelescopio.
y todo lo demás, la línea en emisión, corresponde al gas que tenemos aquí. En este caso, como el gas se encuentra enfrentado con el continuo que emite el planeta, pues aparece en absorción. Simplemente analizando este espectro, pues pueden ver que en Júpiter, eso ya lo conocían, hay fosfina y hay amoníaco, y por comparación directa pues se ve rápidamente que la fosfina es más abundante que el amoníaco. De la anchura de esta línea de fosfina podemos derivar cuál es la presión promedio, y de la intensidad de cada una de las líneas, la absorción finalmente que tenemos aquí en el amoníaco o en la fosfina, podemos derivar cuál es la cantidad de ambos gases que existen en Júpiter. Y la cosa se puede complicar muchísimo más. Estos son observaciones de las líneas espectrales en la atmósfera de la Tierra. Evidentemente hay muchas moléculas. Las dos moléculas que dominan son el oxígeno y el nitrógeno. Oxígeno es O2, nitrógeno es N2. Y ahora seguramente están en condiciones de comprender que ninguna de esas dos moléculas producen líneas que podamos detectar, porque son las dos, son diatómicas, pero son las dos simétricas. No existe este momento dipolar eléctrico que les comentaba que es necesario para que finalmente una molécula produzca un espectro que se pueda detectar. De forma que lo que ven aquí, pues estas líneas muy anchas que ven, corresponden al vapor de agua, que es la molécula dominante en el espectro de nuestro planeta, el espectro molecular. Pueden ver que son muy anchas, en comparación con todas estas líneas rojas que ven aquí, que están por todos los lados, y que son muy estrechitas. Estas líneas rojas corresponden al ozono. Y ahora es fácil entender por qué unas son muy intensas y muy anchas y las otras son menos intensas y más estrechas. Las del vapor de agua son muy intensas porque hay bastante vapor de agua en nuestro planeta, y son muy anchas porque el vapor de agua tiende a estar en las capas más bajas, donde la presión es más grande. Como la presión es más grande, la anchura es mayor, porque la anchura de las líneas está determinada directamente por la presión. El ozono, bueno, hay bastante, pero hay mucho menos que el vapor de agua. Y además la capa de ozono, es decir, la mayor abundancia, se encuentra a unos 20-25 kilómetros por encima de la superficie, donde la presión es muchísimo más baja. Por eso todas estas líneas de ozono parecen mucho más estrechitas. La presión que cuenta a la hora de formarlas es bastante menor, 2 órdenes de magnitud menor que en el caso del agua. Bueno, los cometas, miren una imagen óptica, bueno, pues cuando apuntamos aquí a la cola del cometa, evidentemente, como saben, cuando pasa cerca del Sol, pues los hielos que tenemos en el núcleo se subliman, y en la cola lo que tenemos es, de nuevo, partículas de polvo y, sobre todo, moléculas. En esa sublimación, pues, estamos teniendo gran cantidad de moléculas aquí. Bueno, pues en la astronomía, cuando apuntamos a la cola de un cometa, pues de vez en cuando detectamos una línea que corresponde pues, a una molécula que existe ahí. En este caso, esta línea en concreto corresponde al metanol, en el tono más simple. Y bueno, una de las moléculas que más se detectan obviamente en los cometas es también el vapor de agua. Observando el vapor de agua en los cometas se ha hecho un descubrimiento muy interesante. Y es el siguiente. Resulta que los astrónomos podemos distinguir, simplemente con las frecuencias, el vapor de agua normal, H2O, del vapor de agua donde hemos cambiado un hidrógeno por un deuterio. El agua deuterada tendrá una frecuencia distinta del agua normal, simplemente porque el peso total de la molécula es distinto y bueno, pues el momento de inercia es diferente, la forma de rotar es un poquito diferente. De manera que vamos cambiando las moléculas y observamos vapor de agua, luego observamos vapor de agua pero deuterado. Y de esta manera podemos medir, en la cola de los cometas, cuál es la relación entre el deuterio y el hidrógeno. Y resulta que una cosa que se sabe aquí en los océanos de la Tierra, cuando uno estudia el agua de los océanos, es que la razón entre el deuterio y el hidrógeno en los océanos terrestres es 10 veces superior a la relación que existe en el sistema solar. Pero la relación que existe en el ambiente terrestre, en nuestra galaxia. Pues bien, el agua en la cola de los cometas también muestra
ese mismo resultado. El deuterio es 10 veces más abundante que lo que es común en el resto de la galaxia. Bueno, este enriquecimiento en deuterio pues parece ser que es algo que se produce en las fases iniciales de formación estelar en estas nubes frías. Y bueno, pues lo que nos estaría verdaderamente corroborando esto es que el agua que hay en la Tierra pues tendría un origen común con el agua que se encuentra en forma de hielo en los cometas. He dicho que en el Sol, propiamente dicho, prácticamente no hay moléculas, pero bueno, realmente hay algunas. No hay moléculas porque las temperaturas de 6.000 grados en la superficie pues hacen muy difícil que una molécula sobreviva, y evidentemente ya en el interior del Sol pues, ni siquiera los átomos tienen los electrones ligados, es un plasma que está todo por ahí un poco a su libre albedrío. Pero si nos subimos a una cierta distancia, bueno, pues tenemos una región en la cual hay unos radicales de algunas moléculas que subsisten y las vemos en absorción respecto al continuo que emite el Sol. Aquí tienen un ejemplo. Bueno, y digamos que la estrella en sí tiene pocas moléculas y su sistema planetario sí que tiene un gran contenido molecular. De manera que en la vida de una estrella tenemos que las moléculas son muy importantes. Al principio, cuando la estrella es madura como el Sol, prácticamente desaparece debido a las altas temperaturas, solamente permanece en el posible sistema planetario que hay alrededor, pero cuando se trata de una estrella que no sea el Sol, pues es muy difícil de detectar, imposible de momento. Sin embargo, cuando vamos a las fases finales de la vida, las moléculas reaparecen de nuevo. Esto es muy fácil de entender. Cuando el Sol entre en la fase de gigante roja, pues se producirá una expansión que enfriará la estrella, poco a poco se irá liberando al espacio de nuevo las capas exteriores y bueno, la densidad baja y la temperatura baja notablemente. Y llega un momento en el cual de nuevo pues los átomos vuelven a recombinarse y volvemos a tener moléculas. Como digo, la fase de gigante roja y las fases posteriores volvemos a tener una gran abundancia. Aquí les muestro un ejemplo de lo que llamamos máseres moleculares. Es emisión estimulada por unos mecanismos de excitación molecular de mecánica cuántica relativamente complejos y llevaría mucho tiempo para explicarlos aquí esta noche, pero básicamente esto es algo similar a la emisión láser, a esto, en el óptico, pero en emisión molecular. En la molécula tenemos una serie de niveles de energía y un mecanismo de bombeo que de pronto produce una inversión de población en dos niveles. Al invertirse la población lo que hay es una desexcitación que produce una emisión muy intensa en una determinada frecuencia. Bueno, pues en algunas estrellas aparecen estos máseres y además es muy interesante porque a veces nos permiten trazar, por ejemplo, lo que son los mecanismos de pulsación en estrellas de tipo Mira, dejan de ser gigantes rojas que están pulsando. Bueno, aquí tienen una de estas estrellas, Mira, que se llama Leo, y aquí lo que les muestro es la emisión de la molécula monóxido de silicio, que presenta este mecanismo de emisión máser. Aquí en blanco lo que tienen es la curva óptica, que desde la magnitud 5 aproximadamente hasta la magnitud 11, en un periodo de un año más o menos, que es el periodo de pulsación que tiene esta estrella, muy regular, como pueden ver. Y aquí en azul lo que tienen es lo mismo, es una curva de luz, pero de la emisión molecular del monóxido de silicio. Pueden ver perfectamente que seguimos trazando el mismo periodo. Lo que ocurre evidentemente es que los máximos y los mínimos no son tan regulares. No se entre este máximo y este mínimo no es tan mínimo, por así decirlo. La emisión máser es un mecanismo físico extremadamente no lineal, entonces basta con que ocurra una pequeña perturbación para que realmente pues, el mínimo se quede como a mitad de camino. Bueno, esta curva que tienen aquí pues aquí se la muestro de manera tridimensional. Lo que tenemos aquí es velocidad, sería frecuencia, pues lo mostramos siempre en escala de velocidades. En el eje vertical tenemos intensidad de la emisión molecular y aquí lo que tenemos es el tiempo que va transcurriendo
el día juliano modificado. Pueden ver pues, esas pulsaciones en la emisión Maser que muestra la estrella. Bueno, esto mismo lo tenemos aquí proyectado en este mapa en diferentes colores. Y aquí lo que es muy interesante mostrarles es que estas líneas que ven aquí corresponden a los máximos en el óptico, y si se dan cuenta los máximos de la emisión Maser se producen siempre un poquito después. Bueno, pues esto es muy interesante. Resulta que la emisión Maser digamos, tiene este máximo un poquito después de la emisión óptica, simplemente porque parece ser que el mecanismo que produce el bombeo que da lugar a esa inversión de población está directamente ligada a la emisión en el infrarrojo. Y sabemos que en las estrellas pulsantes de este tipo la curva de luz en el óptico y en el infrarrojo no van exactamente en fase, van un poquito desfasadas. Y realmente hay un desfase entre el infrarrojo y el óptico que es exactamente igual que el que vemos en la emisión molecular. Realmente nos está indicando que la teoría que dice que el bombeo del Maser se produce por excitación de la radiación infrarroja es correcta. Bueno, ya vamos a mostrar otras estrellas que están en esta fase, como digo, post-AGB, que es fase posterior a la gigante roja. Esta que ven aquí es un objeto muy interesante porque es el objeto del cielo más brillante que existe en el infrarrojo. Aquí les muestro una imagen en el infrarrojo de la Luna con esta estrella al lado. Pueden ver que el brillo superficial, el brillo que muestra es exactamente comparable al brillo que mostraría la Luna en el infrarrojo. Es una estrella extremadamente interesante porque tiene, como digo, está en esta fase de gran pérdida de masa, y realmente la pérdida de masa es la más grande que se conoce. Oscila entre 2 a 4 por 10 elevado a menos 5 masas solares al año. Quiere decir que en 200.000 años perdería una cantidad de masa equivalente al Sol. Es tremendo. Realmente lo que ven aquí es una imagen de nuevo en el infrarrojo. El tiempo que transcurre más o menos aquí son 3 o 4 años, se pueden ver perfectamente pues, toda esa pérdida de masa. Realmente vemos el objeto en muy poco tiempo, en escalas de tiempo de semana, pues va cambiando sensiblemente. Bueno, pues toda esta masa que va perdiendo evidentemente se enfría muy rápidamente y permite que se formen de nuevo, pues se recombinen los átomos y se formen moléculas. Y cuando estudiamos esas moléculas, pues cada una de ellas aparece en zonas distintas. Por ejemplo, esta molécula del CS aparece muy pegadita a la estrella, el CN aparece pues en una especie de caparazón bastante alejado de la estrella central. El sulfuro de silicio pues, más o menos ocupa una zona intermedia. Realmente la distribución de las moléculas, de unas moléculas a otras, en este objeto es muy distinta y simplemente pues, se debe a razones químicas, de cada molécula que necesita unas determinadas circunstancias o condiciones para formarse, y luego también se debe a las condiciones necesarias para que se produzca la radiación. Según el nivel de energía molecular que estemos observando en cada caso, pues se necesitan temperaturas más altas o más bajas. De manera que, pues eligiendo diferentes trazadores, diferentes moléculas, podemos realmente sondear diferentes partes de esta envoltura, como digo, que se está expandiendo muy rápidamente y perdiendo masa a una gran velocidad. Bueno, se puede estudiar también con las moléculas un periodo muy corto pero fascinante que se llama la transición desde AGB, gigante roja, a la nebulosa planetaria. También tiene un periodo de transición que se llama la nebulosa protoplanetaria, y esto se calcula que dura solamente unos miles de años. Y realmente cuando los objetos están en esta transición, pues aquí tienen uno de ellos, una estrella que se llama CR 618, la estrella estaría aquí tienen, bueno, pues se van produciendo pérdidas de masa de forma no esférica. Realmente aquí lo que tenemos es la estrella central, tenemos una gran cantidad de gas que ya está bastante frío, por lo cual no lo podemos detectar en el óptico, y de vez en cuando se van produciendo chorros que rompen esa envoltura de gas y permiten que la radiación
bastante energética de la estrella que hay en el centro, que es una enana blanca, pues ilumine parte del gas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí ven una estructura que en el óptico pues solamente vemos dos lóbulos iluminados, como digo, por esa radiación energética de la estrella enana blanca que se encuentra en el centro, pero realmente aquí hay una gran cantidad de gas que no podemos distinguir, no podemos ver. Bueno, pues la estructura del objeto es algo como lo que ven aquí. Tenemos la enana blanca, tenemos una primera región con gas muy denso, tenemos estos chorros de gas que van rompiendo la capa de gas más frío que rodea el objeto, y tenemos una dinámica muy compleja, es decir, con velocidades aquí en el orden de centenares de kilómetros por segundo. El gas se ve expulsado a esas velocidades tremendas. Bueno, pues todo esto que ven aquí es algo que hemos podido averiguar gracias al análisis de centenares y centenares de espectros de diferentes moléculas. Aquí les muestro un ejemplo, puesto sobre los datos en amarillo de una determinada molécula, y aquí tenemos un modelo, tenemos pues la estrella central, la envoltura de gas, que se va moviendo a distintas velocidades, y bueno, lo dividimos en diversas regiones en nuestro modelo. Esto sería las líneas espectrales en la región A, donde tenemos el continuo de la estrella y una absorción de gas que se encuentra delante, las líneas aparecerían en absorción, y en la región B, las líneas aparecerían en emisión porque no tenemos nada que brille detrás. Bueno, combinando esto con esto, pues finalmente lo que tenemos es un modelo que ajusta bastante bien con las observaciones. Esta es una línea, esta es otra. En total hemos analizado 3.000 líneas que nos permiten, como digo, construir un modelo con esta complejidad que ven aquí, donde podemos realmente saber cuál es el tamaño de esta región, cuál es la velocidad que hay aquí, la velocidad que hay al final, etcétera, etcétera. Detalles que van mucho más allá de la resolución angular que podemos tener con un radiotelescopio. Bueno, y ya una vez que se ha formado la nebulosa planetaria propiamente dicha, ya la estrella central prácticamente pues ha desaparecido, no quedan las capas exteriores formando estos objetos como la nebulosa de la hélice o la nebulosa de la Lira. Pues aquí evidentemente sigue habiendo muchas moléculas. Aquí tenemos la imagen óptica y aquí tenemos una imagen. Y aquí se va a dar una sorpresa, porque esta imagen es la molécula de H2. Antes les dije que no hay emisión de líneas rotacionales, pero la molécula de H2 tiene unas líneas de estructura hiperfina que sí que se pueden estudiar, que son en ondas incluso muchísimo más largas. Y finalmente, pues, usando interferometría de larga base, el problema es cuando la longitud de onda es muy grande, la resolución angular que se puede obtener es extremadamente pequeña. De manera que para hacer una imagen con esta gran resolución angular, lo que tenemos que hacer es colocar un telescopio, por ejemplo, aquí en Madrid, y otro telescopio tendría que estar situado en Estados Unidos, para tener una gran línea de base y poder hacer una imagen interferométrica que nos permita obtener una gran resolución angular. Bueno, pues con estas técnicas se ha obtenido esta imagen en H2 de la nebulosa de la hélice, que es una partida molecular de la imagen óptica. Bueno, pues en resumen, como he podido ver, las moléculas se pueden encontrar en todos los lugares del universo. Hemos recorrido desde los cuásares hasta nuestro sistema solar. Basta con que tengamos zonas donde la temperatura ya esté por debajo de los 1500 o los 1000 Kelvin, que es la temperatura que permite que las moléculas sobrevivan, y que la densidad sea lo suficientemente alta para que se puedan producir reacciones químicas. De todas maneras, las reacciones químicas en las nubes moleculares en nuestra galaxia o en nuestro universo, estas velocidades de reacción no tienen nada que ver con la velocidad de reacción que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Típicamente estamos hablando de millones, de centenares de millones o de miles de años para formar una molécula. Lo que ocurre es que evidentemente, como el tiempo transcurrido desde el origen del universo ha sido tremendamente largo, pues al final pues he podido tener muchísimas. Bueno, como me he centrado en esta conferencia en las moléculas con respecto al ciclo de vida estelar, pues aquí les muestro de nuevo un resumen de todo. Recordarán que comenzábamos con estos objetos muy fríos, que son las nubes moleculares densas.
los cuales pues, se detectan diversos tipos de moléculas y realmente pues, nos permite trazar cuál es la densidad desde la periferia hacia el centro y en las partes finales de la vida de una estrella, pues de nuevo el contenido molecular vuelve a ser muy rico. Y en la parte intermedia, donde las estrellas están como en la fase que tenemos ahora en el Sol, pues en la estrella en sí prácticamente es muy difícil detectarlas, pero existe gran cantidad en los posibles sistemas de planetas que hay alrededor. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y... Enhorabuena por la exposición, creo que ha estado muy asequible dentro del nivel transmitida como un lenguaje. Nuestra física molecular siempre es complicada. Sí, pero aquí siempre las imágenes siempre es algo que se sintetiza después de, en muchos casos, centenares de horas de observación. Y lo que yo he mostrado ahí, estos espectros que he mostrado en la región de Orión, cada uno de ellos a veces puede llevar una hora de observación, una posición. Luego uno mueve el telescopio de segundo de arco hacia otra posición y acaba formando un mosaico. A veces en regiones como Orión, el mosaico pues, son miles de posiciones. De manera que son muchas noches de observación. Y una vez que uno tiene todo eso, sintéticamente se forman las imágenes. No días, ¿no? Porque no es también de día, ¿no? O sea, de día. Sí. Vale. Lo que pasa es que digo noches de observación porque yo fundamentalmente observo en el submilimétrico. Sí. Y ahí, por razones técnicas, digamos que el continuo del Sol en el submilimétrico empieza a ser peligroso para los receptores. De manera que uno puede observar de día, pero casi en la mayoría de los telescopios se restringe a observar por la noche para evitar accidentes. Que de pronto el telescopio en su movimiento pase por delante del Sol, porque los receptores se machacan. Al principio de la primera transparencia, más o menos, había como dos zonas. Entonces, nos presentaste la de la izquierda. ¿Algún día nos podrás presentar la de la derecha? O sea, me da la sensación que la de las estrellas son las estrellas menos masivas. Bueno, es en la evolución estelar. Sí. Aquí. Sí. Bueno, digamos que lo que sucede es que no es lo interesante. Lo que es la evolución de estrellas masivas desde el punto de vista molecular es menos interesante. Evidentemente en las primeras fases es lo mismo, pero como bien sabéis, pues una estrella de alta masa vive muchísimo menos tiempo. ¿De acuerdo? Y realmente estas fases finales, que aquí son millones de años, las estrellas se van echando poquito a poco para formar esta gigante roja, entonces da tiempo a que se formen moléculas, luego al final queda la enana blanca y ya pues un residuo muy tenue donde tenemos de nuevo una riqueza molecular importante. Esto lleva mucho tiempo, pero es que aquí en la estrella de alta masa esto es en pispas, la estrella se infra, explota. O sea que después en el residuo, en el museo del cangrejo, en fin, se van formando moléculas. Pero bueno, el museo del cangrejo no deja de ser algo que hace 1000 años que está ahí. ¿De acuerdo? Mientras que una nebulosa como la de la hélice o la nebulosa de la vida, pues claro que es millones o decenas de millones de años de tiempo. Sí. En relación con las moléculas que has expuesto al principio, entiendo que todo esto es un poco consecuencia de impurezas que se han ido formando en las nubes moleculares de hidrógeno como consecuencia de explosiones de supernovas. Sí. Para llegar a esto, evidentemente, hay una síntesis de elementos pesados primero. ¿Vale? O sea, que tenemos el de galaxias. Primero el enriquecimiento químico que ha permitido que haya un carbono, en fin, sodio, etc.
que además algunas de esas moléculas existen en la Tierra, como decía, en las condiciones de presión y temperatura ambientales, ¿no? Para llevarlas a las condiciones extremas en las que están ahí, entiendo que la estabilidad de esas moléculas es un poco relativa, ¿no? Bueno, las que se forman son estables. El problema es formarlas, es decir, el problema es formar, por ejemplo, esto. Que realmente, el problema que es que tenemos una densidad extremadamente baja y para que se forme la molécula se necesita que de alguna manera dos átomos choquen y viven por ahí cerca y acaben formando un enlace químico. En las densidades que tenemos en el medio interestelar, esto toma muchísimo tiempo. Entonces, que se forme una molécula diatómica es difícil, pero que se forme una molécula con 7 átomos, que se tienen que dar 7 choques, eso pues no es tan fácil. La cosa es complicada. Lo que ocurre también es que aquí juega, realmente para tener estas moléculas tan complejas, juega un papel fundamental lograr un polvo. Lo que he dicho es que realmente en el núcleo de estas regiones frías muy densas se produce un proceso de pegado de moléculas sencillas hacia los granos de polvo. Y luego en la superficie, estas se pueden combinar entre sí y volverse algunas de ellas volverse a despegar. Entonces, todas estas cosas más complicadas, si no existieran los granos de polvo interestelar como catalizadores, realmente en fase gas, en el tiempo de vida que tiene el universo sería imposible que hubiésemos llegado a tener eso. Pero se supone que la interestelar será diferente, ¿no? En cada nube. No todas están formadas de la misma cantidad, de la misma forma. Cada nube, pues... es muy interesante, por ejemplo, en estrellas evolucionadas, estrellas post-AGB, después de la fase de gigante roja, tenemos dos familias. Unas que se llaman ricas desde el punto de vista molecular. Unas son ricas en carbono y otras son ricas en oxígeno. Básicamente, es decir, estos dos elementos químicos, en la síntesis de las estrellas, pues más o menos se forman una cantidad parecida. Pero por lo que sea, en algunas estrellas hay más carbono y en otras hay más oxígeno. Entonces, cuando se pierden estas capas exteriores y se enfrían, si hay... el tema es que la molécula de monóxido de carbono se forma relativamente con cierta facilidad. Entonces, si hay más carbono que oxígeno, pues todo el oxígeno acaba formando monóxido de carbono y entonces sobra carbono. Y ese carbono que sobra se combina con otras cosas. Entonces tenemos una molécula, una estrella que se llama rica en carbono. Es decir, las moléculas que se detectan son fundamentalmente, como es el caso de una de las que les he mostrado aquí, esta última. Esta es de las ricas en carbono. En concreto, esta molécula que ven aquí es el H3N, es H, 3 carbonos y un hidrógeno. Y hay estrellas que es lo contrario, que hay menos carbono que oxígeno, entonces el carbono acaba atrapado con oxígeno, forma CO, y lo que sobra es oxígeno. Ese oxígeno pues, forma metanol, forma vapor de agua, forma radicales OH. Entonces en esas estrellas lo que tenemos es CO, que siempre hay, y toda una serie de moléculas, pero con oxígeno. Una pregunta. A partir de, una vez que se conoce más o menos la cantidad de monóxido de carbono, para pasar a la densidad de la nube, o sea, de hidrógeno, ¿es fácil, es fiable esta transformación? Sí, más o menos fiable. Sí. Dependiendo de la temperatura y, bueno, pues más o menos la cosa anda por 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. No sé qué multiplicar con un factor, es decir, sí, el término medio es 100.000 multiplicar. Para pasar a la densidad de moléculas de hidrógeno. La lista de... Como siempre en astronomía. Yo, a mí me gusta decir en las conferencias que en astronomía o en astrofísica el error se da en el exponente. El 10 elevado a 7 más menos 2. Entonces 2 es el error, pero claro, ese es el exponente. El error de magnitud. En la lista de moléculas que pusiste al principio, la de 3 átomos, ¿sí? Me extrañó la ausencia de H2O.
pues tiene que estar. Tiene que estar porque... A lo mejor que esto es... No, bueno, porque se ha cortado, no se ha puesto todas. Bueno, tenía que estar, ¿verdad? Sí. La segunda pregunta es... Vamos a ver, H2O está CO y la siguiente es H2O. El problema es que H2O, el agua, es una molécula que siempre ha sido muy complicada de observar y la razón es muy sencilla. Las frecuencias de vapor de agua son las mismas aquí en la Tierra que en Orión. Y el problema es que cuando uno intenta detectar el agua en Orión, pues la radiación llega a la Tierra y se encuentra con el agua que hay aquí en la Tierra. Tiene la misma frecuencia, entonces llega esos fotones y los absorbe el vapor de agua nuestro. ¿De acuerdo? Entonces es complicado. Pero con el CO pasa lo mismo. Con el CO pasa lo mismo, pero es que el CO que hay en la Tierra es tan poquito que deja pasar la mayoría de los fotones. En el caso del vapor de agua, casi todas las cristales de agua son lo que se llama opacas en nuestro planeta. La manera de observarlo es ahora, desde que tenemos satélites que podemos mandar telescopios fuera, pues ya tenemos... Y otra manera de poder detectar el vapor de agua, y así se detectó al principio, es irse a objetos que se están moviendo a gran velocidad respecto a la Tierra, de manera que las frecuencias del vapor de agua se desplazan en frecuencia y entonces ya pues vemos que se desacopla respecto al vapor de agua que hay aquí. Y de esa forma se detectó. Claro, la segunda pregunta era precisamente porque no usabas la molécula de agua, porque dices que el CO, si tiene algo que vale es que está desequilibrada, pues también estaría el agua, pero... El agua es que espectroscópicamente es mucho más complicada. Pasar de 2 a 3 átomos... Y la otra cosa que me ha llamado la atención es el ácido acético. Ah, sí, bueno. El vino... Bueno, en el centro de nuestra galaxia hay unos cálculos por ahí respecto alcohol etílico. Hay unas cantidades, vamos, un botellón galáctico brutal. No sé cuántas veces la masa del Sol. El centro de la galaxia no puede. La molécula más abundante después del hidrógeno molecular. ¿A qué puede ser debido? Porque al fin y al cabo es una combustión incompleta. A que ambos átomos se formen con relativa facilidad y que luego la molécula en sí pues es solamente una reacción química. Es una cosa un problema de un solo choque. Porque siempre has hablado eso de que el monóxido era una combustión incompleta del carbono. Sí, bueno, cuando eso había poco oxígeno. En el medio interestelar lo que cuenta es que se encuentre. Entonces que se encuentren dos es mucho más fácil que se encuentren tres. Y ahí no hay condicional de eso. Entonces, bueno, pues eso, el carbono y el oxígeno pues en estrellas de tipo solar, bueno, la cosa termina con el ciclo de helio que acaba formando carbono y también oxígeno. Más. No sé si vais a querer estar con el telescopio en orilla. Es extraño, ¿no? Es muy, en fin, pues es bonito dentro de la astronomía porque realmente estamos creando muchas cosas nuevas. Lo que pasa es que tiene esa parte a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hay por Twitter? No tengo que ver. Ni siquiera después de 3 días sé lo que estoy viendo. Hasta que no tengo todos los datos, entonces sintetizo un mapa de contornos o tal, pues, y los mapas de contornos también para interpretarlos, he visto que es complejo, porque se muestran líneas de diferentes colores y tal, y si no hay una cierta, no se está habituado, pues es que es complicado de entender lo que ocurre ahí.